La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. El 8 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral, en Escocia, muere la reina Isabel II de Inglaterra. Tenía 96 años. Solo días antes se había dejado fotografiar en la sala de dibujo de esa residencia junto a la líder conservadora Liz Truss. Un retrato hecho por la fotógrafa Jane Barlow y que sintetiza perfectamente cómo fue Isabel II, su ética de trabajo, su sentido del deber que marcó sus 70 años en el trono. Disciplinada, solitaria, madre más bien ausente y abuela presente, amante de los perros, los caballos, la jardinería, el campo y el silencio. El perfil de la reina Isabel II de Inglaterra en este capítulo de La Monarquía en Serio, junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. José Manuel Cerda, historiador. Vamos a revisar hoy día la biografía, pero no solamente la biografía, José Manuel, vamos a revisar la cabeza de la reina Isabel, a quien tenemos tan cerca en la memoria y a quien yo creo que muchas personas, me incluyo, que no conocíamos la historia de esta mujer, empezamos a admirar a través de The Crown, ¿no? Ahí se le perfila también. En dos palabras, para ti, ¿quién es la reina Isabel II en esta La Monarquía en Serio a la que le vamos a dedicar este capítulo? Sí, yo creo que la serie The Crown nos dio una visión íntima de la reina Isabel II, nos generó una perspectiva sobre su vida completamente distinta. Sí. Y si se puede resumir en dos palabras, yo pienso que es una persona introvertida y con un fuertísimo sentido del deber. La palabra deber es absolutamente clave. Vamos con su perfil. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Más de introvertida y con este tremendo sentido del deber? Me refiero a su rol primero como hija. ¿Cómo fue la reina Isabel como hija? Bueno, yo creo que es clave mirar a sus padres. Hay que entender que su papá no iba a ser rey. Eso es lo primero. Este hombre se llamaba Alberto, era una persona también súper introvertida, era tartamudo. Eso aparece claramente en la película El discurso del rey. ¿No iba a ser rey por qué? Porque iba a ser rey su hermano, Eduardo, que tuvo que abdicar al trono porque estuvo en esta relación con la famosa Wallis Simpson, una relación que resultó totalmente inaceptable en el Reino Unido en ese momento. Llegó a ser Eduardo VIII porque obviamente murió su padre Jorge V, pero nunca fue coronado. Entonces, la coronación que se habría preparado para Eduardo, que se llamaba David, finalmente fue la coronación de su hermano, que tuvo que acceder al trono. Se cambió el nombre de Alberto a Jorge VI. Y esto fue tremendo porque era un personaje que era muy de segunda línea, por así decirlo. O sea, él tenía asumido que no iba a ser monarca. Era una persona bien portada, introvertida, tranquila, casado además con Elizabeth Bowes-Lyon, que no quería ningún tipo de figuración. Todo lo contrario. La madre de la reina. Esos fueron los padres de la reina Isabel, es decir, gente muy hacia adentro. Exacto. La reina madre que se murió pasado los 100 años, hace como unos 20 años, y que eran personas muy de bajo perfil, ese es el punto. Entonces hay que partir ahí para entender la mentalidad, la psicología de la reina Isabel II y por qué ella ve como modelo estos dos padres más bien introvertidos, de bajo perfil, de segunda línea, y que tienen que asumir el mayor deber que puede asumir una persona en el Reino Unido, como es ser cabeza de Estado. Por eso que ella, la palabra deber la define completamente, porque ella entendió que aunque no le correspondía a ella ser reina ni a su padre, tuvieron que asumir esta responsabilidad por la abdicación de su tío. ¿Cómo es la educación que recibe desde niña la reina Isabel II, ¿no? ¿Es una educación formal? ¿Es una educación en que interactúa con otros niños? ¿Una mujer, es una niña aislada? Bueno, ella tenía aproximadamente 11, 12 años. Aparece ahí maravillosa en el balcón del Palacio de Buckingham saludando a la gente en la coronación de su padre el año 37. Y desde muy pequeña se le empieza a preparar para el más alto oficio. Porque ella tenía otra hermana, que es Margarita. No habían hijos hombres. Era claro que la familia se iba a quedar con estas dos niñitas, digamos, y siendo ella la primogénita, la mayor, se le empieza a preparar muy temprano para asumir este oficio. Ya desde los 10, 11 años es que empieza a recibir una educación muy especial y muy orientada para ser reina. Ella no va a la universidad, lo decíamos, Carlos III, su hijo, es el primer monarca en toda la historia del Reino Unido que
tiene estudios universitarios, estudió Historia del Arte en la Universidad de Cambridge. En cambio, la reina Isabel II tuvo institutrices, tuvo estos, digamos, tutores personales que le enseñaron de humanidades, de historia, de filosofía, de geografía, de diplomacia y política. ¿La figura de la institutriz es una figura también tradicional de la monarquía británica? Sí, absolutamente. O sea, anteriormente tenían ayos, que se llaman. Que son como, sí, es una palabra un poco rara, pero en la época medieval el ayo era una persona, o la aya era una persona encargada de la educación del monarca, o sea, de preocuparse junto con sus padres y con otras personas de su educación militar, de su educación política, de su educación cultural, para prepararlos para ser cabeza de Estado. Y en términos de la figura de la institutriz, ¿significa una instrucción, una educación, o también de alguna manera toda la relación afectiva que suelen tener, ejercer los padres, ¿no es cierto? Así los conocemos hoy, ¿también la ejerce la institutriz? No, no realmente. O sea, la institutriz no está pensada para generar ese tipo de educación y formación, sino que más bien una que está preparada para ejercer sus funciones y deberes políticos. O sea, la pregunta es, ¿la reina Isabel II creció en un ambiente cariñoso? ¿Sus padres eran seres cariñosos con ella? Sí, yo diría que sí, porque eran personajes que al ser bastante introvertidos era gente de mucha familia. O sea, uno lo ve en la serie The Crown también, un poco como Jorge VI en la casa de Sandringham, o por ejemplo en Balmoral celebraban todas las Navidades y se hacían regalos y después se juntaban con el pueblo y le hacían regalos a la gente del pueblo. O sea, había unas ciertas tradiciones. Hay que acordarse que en esta época todavía no había televisión, todavía no había WhatsApp, no había redes sociales, y por lo tanto se vivía esa intimidad. Te lo pregunto porque en la monarquía, en serio, como la estructura, ¿no es cierto?, afectiva de la personalidad del monarca o de la monarca es relevante. Sí. Es decir, esta mujer, la reina Isabel, creció en un ambiente cariñoso, muy introvertido y también de sólida educación. Ahora, eso como hija, ¿cómo es como madre la reina Isabel II? Bueno, la reina Isabel II, hay que decirlo, fue una madre ausente, no podía ser de otra manera. O sea, ella tuvo que asumir este deber. La pega es pega. La pega es pega, ¿no es cierto? La palabra duty es de las palabras que más ella menciona en los discursos, el sentido del deber, y ella se posterga. O sea, claramente, ¿cuál es el gran mensaje de la serie The Crown? Es que justamente la corona debe prevalecer. ¿Debe prevalecer sobre qué? Sobre los gustos, los antojos, los cariños, los afectos, la vida familiar. Es decir, esta gente deja de ser seres humanos, por así decirlo, en cierto sentido, nunca dejan de serlo, pero en cierto sentido se postergan esos afectos, esos lazos personales, que en cierta medida los va a asumir el príncipe Felipe. El príncipe Felipe es la persona que va a estar, digamos, ahí en el suelo jugando con sus niños, digamos. Detengámonos en la reina Isabel y el príncipe Felipe como pareja, porque también en The Crown, antes de que ella asuma, ¿no es cierto?, ese deber que no puede, es inexorable, se ve, ¿no es cierto?, como una pareja joven, muy enamorada, también como con una, quizás súper sexy también la pareja. Sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo va derivando esa relación debido justamente a los deberes como monarca de la reina? Sí, bueno, el príncipe Felipe entra a la familia gracias a un tío que tenía la reina, que era muy influyente, que era muy importante, que luego lo matan, lamentablemente, en un atentado por ahí por los años 70 en Irlanda. No te puedo creer. Sí, se me escapa el nombre en este minuto, pero aparece en la serie de muy Crown. Reciente. Sí, bastante episodio, reciente. Sí. Y que bueno, ingresa a través de este contacto. No hay muchos datos y pormenores respecto a ese pololeo, pero sí lo interesante es pensar que Felipe pensó que estaba entrando en una relación completamente normal, muy afectiva, enamorada, donde iban a tener momentos íntimos, donde iban a poder desarrollarse como pololos y todo eso. Y todo esto lamentablemente cambia para ellos cuando se produce la muerte de Jorge VI. Los pilla a ellos en África. Ellos están viviendo justamente un safari súper entretenido para ellos. ¿Estaban de luna de miel? Estaban como de luna de miel, exacto. Y entonces recibe esta noticia y entonces todo cambia radicalmente, porque cambia incluso el semblante de la reina. Isabel II pasa de ser la mujer de Felipe a ser la reina, a ser la monarca del Reino Unido. Pasa de ser una jovencita a ser una monarca. Cambia absolutamente.
Ahora es interesante que ellos hayan sido una pareja que estuvo enamorada, o sea, el amor no como por ejemplo hemos hablado fuera de micrófono también respecto de Lady Di y Carlos, que fue un amor más, o sea, que fue una relación más bien por casting, por conveniencia política, monárquica. Acá hay amor. ¿Cómo se desarrolla este matrimonio en que también están sui generis, en que el hombre es como el arroz de la carne, ¿no? Claro, exacto. Y un arroz de la carne que tiene carácter, que tiene prestigio, que tiene sangre azul también, que tiene buena pinta, que es alto, que es aviador, que es polero, que juega deportes. O sea, una persona que tiene todas las condiciones en la vida para ser exitoso. Y medio frívolo también, ¿no? También bastante frívolo. O sea, una persona que no le interesaba mucho la cultura, que no le interesaba mucho la historia, que no estaba ahí en la monarquía para asumir todas y cada una de sus tradiciones, sino que le gustaban los autos, le gustaba la velocidad. Era una persona... Era como hedonista frente a esta mujer que tenía que cumplir. Yo creo que Felipe tenía un lado bastante narcisista, en cierto sentido, y de hecho él le comenta a sus amigos, porque él tenía muchos amigos y muy buenos amigos, le decía, soy como una ameba, decía, o sea, me he convertido en el único hombre del Reino Unido que no le puede siquiera legar el apellido a sus hijos. Sí, y ahí en la coronación es bien tremenda la figura que adquiere Felipe. Sí, exacto. Entonces, ahí él queda postergado en la coronación de Isabel II. Isabel II tiene 26 años, pero siendo una jovencita y habiendo sido educada toda su vida para esto, entiende que su rol fundamental es postergarse personalmente, incluso postergar su matrimonio para cumplir la función máxima que es ser cabeza de Estado. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. A ver, como hija, como mujer y esposa, digo, como madre, ¿cómo fue como abuela? Porque también esa es una figura relevante en la monarquía. Bueno, yo creo que lo podemos entender respecto al cariño que Harry y William siempre le expresaron, que hablaban de ella como Granny, con un sentido un poquitito más cercano. Yo creo que ella tiene que haber sido una muy buena abuela en el sentido de que logró plasmar en sus nietos un cariño bastante entrañable que lo pudimos observar justamente el año 2022 cuando se produce el funeral de la reina. Yo creo que los sentimientos de sus nietos son auténticos. Creo que además cumplió un rol fundamental por lo de Diana, porque al morir Diana en el año 97, siendo Harry muy pequeño y William también muy joven, creo que ella asume, contrario a lo que podría haberse esperado, ¿no es cierto?, un rol también de abuela y madre al mismo tiempo. O sea, como madre fue más distante, pero como abuela fue cercana. Sí, fue bastante más cercana. Que eso también es una cuestión que se da en la sociedad, ¿no? Que la abuela, como no tiene que cuidar todos los días, los momentos en que está con los nietos, hay una relación cercana. Sí, hay una diferencia en el sentido de que la reina trabajó hasta el último día, ¿no es cierto? No se jubiló. Cuando la gente critica la monarquía, dice, los reyes son un adorno, los reyes no sirven para nada. Perdona, dice, esa foto con la primera ministra de Liz Truss, británica, que estuvo muy poco en el cargo, pero fue, ¿cuánto? 2 días, 3 días? 3 días antes de su muerte. Antes de la muerte. Estamos hablando de una mujer que tenía 96 años. O sea, yo realmente le pregunto a la gente, ¿cuánta gente en el mundo a los 96 años está trabajando de cabo a cabo, desde que amanece en la tarde? Entonces, cuando la gente dice que la monarquía es un adorno y no sirve para nada y que los reyes no le trabajan un peso a nadie, yo creo que hay que pensarlo 2 veces. Pero justamente sucede una cosa interesante. En la vida normal de las personas uno pasa, no sé, de los 20 a los 60 años trabajando como un animal, ¿no es cierto? Sí. Y de repente no encuentra el tiempo suficiente para pasar con sus seres queridos o no un tiempo de calidad. Y justamente como tú dices, después cuando uno se transforma en abuelo, puede pasar efectivamente más tiempo con sus hijos, que tienen poco tiempo para pasar con uno, y de alguna manera maleducar o malcriar a los nietos, como se dice. Yo creo que en cierto sentido algo de eso sucedió con Isabel II, que nunca dejó de trabajar, nunca dejó de asumir sus funciones y sus responsabilidades, pero ya a una cierta edad creo que pudo sacarle el máximo provecho a esos pequeños momentos íntimos que pasó con sus nietos. Ahí se forma como la figura del matriarcado, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué intereses tenía? Siempre se le veía con estos perros, le gustaba la jardinería. Vamos a esos intereses también que son tan británicos, ¿no? Sí, bueno, ella fue mecánico, ella se entrenó como mecánico y participó, claro, en la Segunda Guerra Mundial. La participación de la reina no fue disparando fusiles o cavando trincheras, como se piensa, sino que ella ejerció un rol en la Segunda Guerra Mundial como mecánico. No, impresionante. Y
Y eso te explica por qué le gustaban tanto los Range Rover y por qué siempre se le veía ella manejando con su pañuelito. Con pañuelo, parca, bota. Oye, claro. Pasado los 90 años, esta señora arriba del auto. Y fíjate que era la única persona en el Reino Unido que no necesitaba licencia para manejar. ¿Por qué no lo necesitaba? Era una prerrogativa real, perfecto. El que ella no tenía que sacar licencia para manejar, cosa que es fantástica porque no le hacían estos famosos controles que yo lo sufro por la gente mayor que ha manejado toda la vida, claro. que incluso no ha chocado ni una sola vez y que les quitan el carnet porque ya no ven bien o no tienen sus reacciones tan rápidas. Mecánica, le gustaban los autos, los perros, y los caballos. Ya. Fanática de los caballos, sí. Los perros, los corgis famosos que ella criaba, que mezclaba, que andaba con ellos para todos lados, que entraban al Palacio de Buckingham. Y quienes han tenido animales saben que en los animales se encuentra también esa paz y esa compañía. ¿Fue un refugio? ¿Fueron un refugio los animales para la reina Isabel? Yo creo que sí, porque los animales a uno le tienen un cariño incondicional. Los que tenemos animales lo sabemos. Y el silencio también, de poder estar acompañado, exacto. ¿No? Y yo creo que eso te dice muchísimo sobre la personalidad de la reina Isabel II, porque fíjate tú que Carlos, al igual que su padre, es una persona mucho más socialité, es una persona de personas, de estar con gente, de estar en cócteles, en inauguraciones y todo eso. La reina Isabel II no, era una persona al igual que sus padres, una persona más de segunda línea, más introvertida. Entonces encontraba en los animales ese solar de paz. Sí. Y esta relación que tenía con la jardinería y con el campo también es un espejo, ¿no?, de los ideales británicos. Sí, totalmente. El paisaje, ¿no es cierto? Ya lo comentábamos en otro capítulo, ¿no es cierto?, cómo la reina Victoria y el príncipe Alberto se enamoraron de los paisajes escoceses, ¿no es cierto? Y entre ellos de Balmoral, este castillo que ellos adquieren, que compran, que queda en la posesión de la monarquía, y donde los Windsor generalmente en los últimos 100 años prácticamente han pasado sus vacaciones de verano y por lo tanto sus momentos más familiares, sus momentos más íntimos, en ese contacto con la naturaleza que, como tú bien dices, es clave en la cultura británica. O sea, de hecho, uno podría separar como el mundo de la jardinería y el paisajismo en dos grandes corrientes o tres grandes corrientes. Está la británica, está la francesa, está la italiana. Entonces, por eso también subrayo tanto el rol que ella tenía respecto de mostrarle al pueblo británico su relación con la jardinería, que finalmente era perpetuar una tradición, ¿no es cierto? Y que luego, de alguna manera, también Lady Di de alguna manera lo toma. Está este jardín de Lady en homenaje a Lady Di, ¿no? Carlos en Highgrove, o sea, no hay que hacer más interesante, más recurrente de Carlos que estar, y uno lo ve, ¿no es cierto? Incluso publicó un libro que tiene que ver con jardinería. Y otra cosa súper interesante, la reina le encantaba, por ejemplo, el Chelsea, el Flower Show, ¿no es cierto? El show de exposiciones de flores en Chelsea, siempre iba y todo eso. O sea, hay un contacto con la naturaleza que es muy recurrente y que es muy evidente en la monarquía y que es parte del ser británico. Vamos con esa relación también que tuvo con su hermana Ana, el contrapunto. Con Margarita. Perdón, Margarita. El contrapunto entre la reina Isabel II y Margarita. Margarita yo me la imagino siempre con una copa de champaña. Totalmente, y muy coqueta. Muy bien vestida. Muy social, muy coqueta y con ganas, ¿no es cierto?, de relacionarse con el mundo masculino, más libre, pero al mismo tiempo no fue la elegida. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, ella resintió eso, o sea, lo resintió haber sido la segundona. Claro. El repuesto, como diría Harry en su libro, porque Harry pasa psicológicamente por exactamente la misma situación, ¿no es cierto? Igual, repuesto. ¿no? Exactamente, yo creo que Harry de alguna manera se ve reflejado en sus tías, abuelas y en generaciones anteriores, evidentemente. Y el contraste que se da, que magníficamente sale representado en la serie The Crown, porque te queda absolutamente claro, es de una mujer como Isabel II, que es el deber encarnado, la responsabilidad, la seriedad y todo eso, y su hermana Margarita, que es todo lo contrario, que digamos la libertad. No le queda otra que esa rebeldía tampoco, ¿no? O sea, de alguna manera se genera un contraste que es casi teatral, si tú lo piensas, ¿no es cierto? Del bueno y del malo, del antagonista y el protagonista. Es una cosa casi griega, que no digo que haya estado completamente concertado, pero que genera una puesta en escena que es tremendamente interesante y que pone en mayor relevancia la responsabilidad y la seriedad de Isabel II frente a su hermana, que es su sangre y su carne, pero que es completamente distinta. Eso te iba a comentar, al menos en The Crown, ¿no es cierto?, aparece también esa como responsabilidad de ser la hermana
hermana grande de Margarita, cuidarla en sus deslices amorosos, en sus dolores de rupturas sentimentales, en su relación con el alcohol, en su torpeza también, ¿no? Ahí también hay otra manera de liderar, que es liderar la familia, ¿no? Sí. Lo que pasa, Rita, en el fondo es que confluyen dos cosas que son muy bonitas, porque la gente dice qué terrible, qué espantosa la relación que tuvo Isabel con su hermana. Tan fría, tan terrible, tan compleja. Yo no hubiera dicho eso, yo creo que la cuidó. No, es que, claro, es que yo lo veo así también, pero hay gente que miró la serie de Crown y dijo Isabel II era un monstruo, que no permitía que su hermana pololeara y saliera con gente y todo eso. A ver, ¿qué es lo que hay que entender acá? Hay que entender dos cosas que confluyen perfectamente bien en la cabeza de Isabel II. Uno, es que la monarquía tiene que ser un ejemplo de ética y moralidad. Claro. La monarquía, no solamente Isabel II. Por lo tanto, todos estos deslices que se le pudieran permitir a cualquier otra persona son distintos cuando se trata de la hermana de la reina, porque hay que entender que la falta de moralidad, la falta de una conducta ética, afecta a la monarquía completa. ¿Ya? Estamos hablando de la hermana de la reina, de la única hermana de la reina. Y lo segundo, lo que dices tú, que es el cuidado. Es la hermana mayor, no deja nunca de ser la hermana mayor que le dice, oye, ojo con esto, ten cuidado con esto, esto te va a llevar por mal camino. Entonces, confluyen esas dos actitudes que son muy interesantes. Y estamos hablando en una época previa a Lady Di, previa a Camila Parker Bowles, es decir, también existe ahora probablemente una flexibilidad respecto a esos estándares, ¿no es cierto?, de las relaciones, digamos, de pareja, interpersonales. Pero en su minuto, claro, la reina Isabel tenía que ser ahí la contenedora. ¿Qué rol tuvo la reina Isabel II como líder, sabemos, ¿no es cierto?, líder indiscutido mundial en su país, pero como líder mundial, ¿no? ¿Cómo se impuso su figura siendo mujer, bajita, introvertida, como una líder legitimada, ¿no? Sí, es súper interesante porque el siglo XX es el siglo de Isabel II. Hay que pensar que ella llega al trono en 1951, es coronada en 1952. A relacionarse con Winston Churchill. Winston Churchill, la Guerra Fría, Ronald Reagan, con 15 primeros ministros que pasaron por ella, 15. O sea, es realmente impresionante cuando uno está acostumbrado a los cambios de gobierno cada 4 o 6 años en los países que somos república. Imagínate lo que significa para los británicos la reina Isabel II. Imagínate lo que significan los billetes, las monedas, ver su cara todos los días durante 70 años. Es una cosa realmente impresionante y que a nosotros nos cuesta mucho entenderla. Pero yo diría que el tema fundamental para entender el reinado de 70 años de Isabel II es cómo ella logra pasar de ser la líder de un imperio mundial, ese imperio heredado desde la época de la reina Victoria, que se fue desintegrando en la primera mitad del siglo XX con su padre Jorge VI y con su abuelo Jorge V, a lo que yo en el libro de Coronación, yo lo llamo pasar del Rule Britannia al Cool Britannia. Claro. ¿No es cierto? El Rule Britannia, que es esa Britania imperialista, esa Britania en cuyo imperio no se pone el sol, esa Britania de Rule the Waves, ¿no es cierto?, que gobierna los mares de Victoria, al Cool Britannia de James Bond. De las Spice Girls, de Elton John, de los Sex Pistols, de Queen, que uno piensa es una parodia a la reina. No, el grupo de Queen es un tributo a la reina. Exacto. De todo lo que tiene que ver con Mr. Bean, de ese doble de la reina saltando del helicóptero con James Bond el año 2000 de los Juegos Olímpicos. Es el pop mismo, es el pop mismo. Pero fíjate que es un pop que no se revela contra la institución medieval, antigua, feudal, tradicional, sino que la tributa y es un fenómeno único en el mundo. Único. Totalmente. O sea, en Estados Unidos una monarquía como esta habría sido hecha a pedazos por la revolución hippie, por la revolución pop. No, y de hecho, por ejemplo, si uno mira la monarquía española no tiene una relación con el pop como con la cultura para pop. nada. O sea, claro, la revista Hola podría ser como encapsulando, ¿no? Más farándula, por más así farándula, decirlo. pero no esta cosa cultural en que también, claro, incluso Andy Warhol también ahí. Exacto. Y los Beatles, ¿no es cierto? Entonces uno podría pensar que todo este movimiento que va de entre los fines de los 50 a los 80, ¿no es cierto? Con el pop, con el rock, con el heavy metal, incluso. La moda vio en Westwood, por ejemplo, también que la tributa, que le hace un guiño, claro. Es lo que en el libro yo llamo el Cool Britannia. Me encanta. Que es una transición muy interesante. Ahora, no es que la reina Isabel II haya diseñado todo esto y ha liderado, pero fue parte icónica. Yo creo que la industria pop también se da cuenta del valor que tiene ella como una iconografía. Como una representación de lo que es ser británico. Sí. Ahora, para ir cerrando, 2 preguntas clave. Su relación con Winston Churchill
y su relación con Margaret Thatcher. Sí, bueno, Winston Churchill acumuló una cantidad de caudal político y prestigio después de la Segunda Guerra Mundial que es inconmensurable, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial termina en 1945, 6 años después muere Jorge VI. 1952 se produce la coronación de Isabel II y fíjate que para entonces Winston Churchill todavía contaba con un tremendo prestigio en el Reino Unido, pero él luego va a caer políticamente. Claro. Increíble, nadie se lo habría imaginado que en los años 50 este hombre todopoderoso que contaba con todo el prestigio, no solamente en el Reino Unido, sino que en Europa y en Estados Unidos pudiera caer. Pero él cae políticamente y esto permite la sucesión de primeros ministros de otros colores políticos, él pasa a un segundo plano y la reina continúa. O sea, digamos, el poder y la autoridad de la reina trasciende la de Winston Churchill. Y eso Churchill. significa entonces la estabilidad para Reino Unido porque permanece la reina a pesar de que los primeros ministros, uno con ese nivel de también de importancia, cae, ¿no? Total. Este es uno de los atributos principales de la monarquía como institución, que le entrega al Reino Unido una estabilidad de largo plazo. Perfecto. Porque está por sobre la contingencia y la pelea política. Y los momentos en que se relacionó la reina Isabel con Winston Churchill fueron tan tensos como se ven en la serie de The Crown. Sí, uno tendría la tendencia desde Chile de mirar a la reina como una mujer súper conservadora y más orientada de repente a posturas más asociadas a la derecha. Pero si tú observas con harto cuidado la relación que ella tuvo con los diferentes primeros ministros, se llevó tan bien, e incluso te diría mejor, con los primeros ministros laboristas que con los Tory. Y de hecho la relación que tuvo con Margaret Thatcher fue bastante tensa y bastante compleja. Cuando Margaret Thatcher quiso cerrar las minas de carbón y quiso llevar adelante sus leyes y todo eso, contó con un apoyo político impresionante. Margaret Thatcher en su momento fue una mujer tremendamente poderosa, fue un liderazgo femenino realmente muy impresionante, aliada de Ronald Reagan en todo lo que fue la Guerra Fría y todo eso, pero la relación que tuvo con la reina Isabel II fue bastante friccionada. Cuando uno pensaría que la monarquía, siendo una institución tan milenaria y tan tradicional, se sentiría más cercana a un partido más conservador como los Tory, pero no es tan así. Interesante, vamos a ir cerrando ya este capítulo de la monarquía en serio, dedicado enterísimo a la reina Isabel, ¿no es cierto? La reina Isabel II. Interesante el cierre de ver esta confrontación entre dos mujeres con estilos tan distintos, pero tan poderosas, ¿no es cierto? Y también este mundo femenino, ¿no es cierto? Cuando ni siquiera hablábamos de feminismo, y ni ellos tampoco hablaban de feminismo. Pero y cuando Estados Unidos, por ejemplo, que es el país de la libertad, nunca ha tenido una presidente mujer. Exactamente. Muchísimas gracias por esta conversación, este nuevo capítulo de La Monarquía en Serio. Por supuesto, lo pueden revisar en pauta.cl y también en Spotify. Gracias, José Manuel Cerda. Si quieren también conocer más sobre la monarquía en serio desde el punto de vista de la historia, les recomiendo, por supuesto, el libro de José Manuel Cerda, Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, en todas las librerías de nuestro país. La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.